Hernández Mora. Muchas gracias a Tertulia del Agua por invitarme una vez más en esta segunda edición de vuestras jornadas. Escuchando la mesa, y ahora haré unos comentarios sobre cada una de las preguntas que nos plantearon para esta mesa, pero escuchando a la mesa anterior se me ocurría que había que empezar con una reflexión general, ¿no? Cuando hablamos de política de agua, como cualquier otra política pública, yo creo que hay una serie de preguntas claves que nos tenemos que hacer, ¿no? Primero, que parecen de cajón, y lo acabamos de ver en el caso de Masesa cuando ha hecho su plan estratégico, evidentemente lo ha hecho, ¿no? Primero, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué queremos conseguir con las políticas o las medidas que estamos implementando? ¿Qué medidas y políticas desarrollamos para alcanzar esos objetivos? Hacemos una evaluación de la eficacia de las políticas públicas para alcanzar esos objetivos y qué reformas son necesarias y hacemos un seguimiento de su eficacia para garantizar que alcanzamos esos objetivos. Parece de cajón, pero yo creo que en la política de aguas y en la gestión del agua seguimos sin hacerlo suficientemente. Estamos mejorando, los nuevos planes son planes iterativos, son planes adaptativos, hay programas de medidas, hay indicadores que tenemos que ir siguiendo su implementación, bueno, con más o menos eficacia, porque con los recortes presupuestarios mucho de las medidas que teníamos que evaluar todos los años no lo estamos haciendo, no hay presupuesto para hacerlo, pero yo creo que todavía no lo hacemos suficiente y es importante tener esto claro, ¿no? Y pongo dos ejemplos en distintos ámbitos de la política de aguas que cuando escuchaba la mesa antes se me ocurrían, ¿no? Por ejemplo, en la gestión del ciclo urbano del agua, decía antes el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias que lo que queremos es una buena gestión, que da igual público que privada, que lo que queremos es una buena gestión. Bueno, yo, no ideológicamente, porque yo pensaba lo mismo hace 7 u 8 años, la experiencia durante los años de la crisis me ha hecho cambiar radicalmente de opinión. No es el caso, no es este el foro para debatirlo, ¿no? Y ahora defiendo claramente en el contexto actual donde estamos y cómo estamos, la gestión pública claramente, porque no se dan las condiciones de competencia, de transparencia, de control para que se produzca una gestión privada eficaz. Pero dicho eso, que eso no es el debate, pongo un ejemplo claramente. Hemos pasado los años desde que empezó la crisis económica hasta ahora, en que anteriormente en España siempre había, es cierto, había concesiones y había empresas privadas que prestaban el servicio en los ayuntamientos, pero estaba en torno durante muchos años el 30%, más o menos. Llevaba 30-33%. En cuestión de 10 años se ha duplicado. El 65% más o menos, me corregirán, de los servicios del ciclo urbano del agua ahora están prestados por empresas privadas, que no es, pues según muchos, ni malo ni bueno, pero realmente esa decisión de privatizar el servicio ha respondido a la pregunta de cuáles son nuestros objetivos, cómo estamos prestando el servicio, quién lo puede prestar mejor o en qué condiciones, o ha respondido a otras motivaciones totalmente diferentes, como que necesito cubrir un agujero presupuestario en el ayuntamiento. Yo creo que eso es relevante, porque las preguntas son relevantes y las medidas también. Otro ejemplo en el ámbito de la gestión, del agua en alta. Los programas de modernización de regadíos, Juan, como vas después, me puedes contestar en tu intervención. Los programas de modernización de regadíos. Hemos hecho inversiones millonarias en este país en programas de modernización de regadíos que estaban en su día cuando se plantearon a finales de los 90, en el año 2000. La idea era que ya no se trataba de expandir regadíos, se trataba de modernizar lo que teníamos, mejorar eficiencia, mejorar eficacia y obtener una serie de objetivos. En realidad no sabemos qué hemos conseguido porque no ha habido una evaluación continuada de lo que estas inversiones millonarias han logrado. De hecho, en un debate hace unos años, bueno, no un debate, un seminario cerrado organizado por la Fundación Botín sobre transparencia en la gestión del agua, estábamos hablando de la falta de datos sobre los resultados en cuanto a ahorro de caudales, en cuanto a dineros invertidos, en lo que realmente que habíamos conseguido con las inversiones de las SEIASAS en los programas de modernización de regadíos. Había una representante, la abogada de BBF España, que llevaba pidiendo al Ministerio durante 7 años que le dieran los datos de los resultados de la evaluación del programa. Y al que tenía 2 sentencias del Defensor del Pueblo dándole la razón que esos datos eran públicos, que por la ley 2005 de acceso a información en materia ambiental tenían que darse y el Ministerio no se lo daba. Y el responsable, el director del SIAS, en ese momento, eso fue hace 7 o 8 años, no recuerdo, dijo en un momento dado, bueno, es que no se trata de que queramos o no queramos abrir los armarios, se trata de que los armarios están vacíos. Es decir, lo que vino a reconocer es que no se había hecho una evaluación de la eficacia de estas políticas públicas y de estas inversiones millonarias que habíamos hecho. Entonces yo creo que son 2 consideraciones importantes, una primera consideración importante a tener en cuenta.
Y luego voy a intentar, como no tenemos tampoco tanto tiempo, contestar algunas de las preguntas que nos han planteado. Primera, he cambiado el orden. La primera que me parecía interesante para quitarla del medio es necesario un plan hidrológico nacional. Absolutamente de acuerdo, Pacto Nacional del Agua, Plan Hidrológico Nacional. Yo creo, para responderlo primero, ¿qué es un plan hidrológico nacional, ¿no? Pues el texto refundido de la Ley de Aguas, su artículo 45, dice que el plan hidrológico nacional se aprobará por ley y contendrá, en todo caso, las medidas necesarias para la coordinación de los planes, la solución de posibles alternativas que aquellos planes ofrezcan y, lo más importante, la previsión y las condiciones de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos. La ley del Plan Hidrológico Nacional vigente, la 10/2001, dice en su exposición de motivos: en un país como España, en el que el agua es un recurso escaso, marcado por graves desequilibrios hídricos, la resolución de estos desequilibrios corresponde al Plan Hidrológico Nacional. Sin duda, el eje central de la presente ley lo constituye la regulación de las transferencias de recursos entre distintos ámbitos de gestión. La misma exposición de motivos dice un poquito más abajo: el plan fomenta también la obtención de recursos alternativos como los procedentes de la desalación, la reutilización, etcétera, etcétera, la depuración de aguas residuales, la canalización, los programas de I+D+I, etcétera. Pero estos segundos objetivos se cubren por toda la legislación de aguas vigente. No necesitamos un plan hidrológico nacional para hacer esas cosas. Realmente el único motivo para tener un plan hidrológico nacional o aprobar un plan hidrológico nacional, que es cuando se habla en los medios de comunicación, es para conseguir transferir aguas al sudeste peninsular. Esa es la realidad. Entonces yo creo que vamos a hablar de lo que estamos hablando. El Plan Hidrológico Nacional, el Pacto Nacional del Agua, solo se menciona cuando hablamos de la crisis o el déficit estructural, lo pongo entre comillas, ya lo comentaré, de agua en el sudeste. Y lo que estamos hablando es cómo llevar más agua al sudeste para paliar ese tan manido déficit estructural o reequilibrar el tan manido desequilibrios hidrológicos en nuestro país, ¿no? Entonces, en este sentido, como ese es el único objetivo real de hablar de una ley, de un plan hidrológico nacional, mi respuesta es rotundamente: no lo necesitamos. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a evaluar las políticas públicas implementadas, su eficacia y qué resultados han tenido. ¿Qué ejemplo tenemos de transferencia, de grandes transferencias de recursos entre cuencas para paliar déficits estructurales? El trasvase Tajo Segura, que lleva operativo 40 años. Fue ideado y diseñado para paliar definitivamente, si una ley de la legislación del 71, paliar definitivamente los problemas estructurales de falta de recursos de la cuenca del Segura. 40 años después, la cuenca del Segura sigue teniendo, según sus planes recientemente aprobados, un déficit estructural de 400 hectómetros cúbicos, los mismos que tenía hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10 y ahora. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Pues porque sigue habiendo unas demandas de regadío que ellos mismos estiman en la propia planificación hidrológica en 1.500 hectómetros cúbicos al año, cuando los recursos internos de la cuenca, los tradicionales, están en 700. Si añadimos la capacidad de desalación, 300 más, y si añadimos todas las aguas depuradas que hayan hecho fantásticamente bien y están todas concedidas a los riegos, estamos hablando de 200 más. Es decir, las demandas superan ampliamente lo que existe. Entonces, ¿el problema qué es? ¿Tenemos que traer agua de otro lado otra vez para perpetuar un modelo que claramente se ha demostrado insostenible? ¿O tenemos que empezar a hablar, como ya están hablando ahora, han empezado a hablar, Paco Cabezas hace un par de días en los medios de comunicación, en las conferencias, de una reestructuración del sector agrario en una cuenca que ya está hidrológicamente cerrada y que no da más de sí, ¿no? El discurso ha empezado a cambiar en esa cuenca precisamente ahora, cuando la insostenibilidad del modelo no solo está afectando a las cuencas excedentes, la cuenca del Tajo en este caso, sino que está afectando internamente con la crisis del Mar Menor, que empezó hace un año y pico, crisis del Mar Menor provocada en gran medida, no únicamente, pero sí en gran medida, por un desarrollo agrícola en el campo de Cartagena, una sobreexplotación de acuíferos subterráneos en el campo de Cartagena, una contaminación por nitratos de las aguas subterráneas del campo de Cartagena que se están vertiendo en el Mar Menor, y ahora se está poniendo en riesgo el sector económico que en la región de Murcia, en la cuenca del Segura, supone el 60% del PIB de la región. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta, como digo, es no. ¿Qué es lo que necesitamos en lugar de un plan hidrológico nacional? Necesitamos hacer cumplir y aplicar eficazmente la legislación que está ya en los libros y que está vigente. Articular instrumentos eficaces de coordinación entre administraciones públicas competentes. Gestionar las demandas para que se adapten a los recursos realmente disponibles. Comprometer a los principales actores en el mundo del agua para la consecución de los objetivos que como sociedad nos hemos marcado, y como todo el mundo ha dicho, y yo creo que tenemos todavía mucho camino por recorrer, una mayor transparencia
en los procesos de toma de decisión. ¿Tú me cortas cuando? Vale. La segunda pregunta. Los distintos intereses en la gestión del agua, la segunda en el orden que yo me he autoimpuesto. Los distintos intereses en la gestión del agua y su participación en las políticas públicas. Bueno, yo creo que contaré una visión histórica es interesante. Ya en 1996, Víctor Pérez Díaz, Josu Mezo y Berta Álvarez Miranda, en su libro que se ha convertido en un hito, y todos los que trabajamos en esto, la mayoría ya lo hemos leído, ¿no? Se llama Política y Economía del Agua en España. Hablaban ya entonces de lo que ellos llamaban la Comunidad de Política Hidráulica Tradicional, ¿no? Que era un conjunto de actores interdependientes que defendían la política de aguas tradicional, heredada del regeneracionismo, etcétera, lo que ha descrito antes Bernardo, y yo añadiría no solo que la defendían, sino que además en gran medida se beneficiaban de la continuidad de esta política, ¿no? Perfectamente legítimamente, posiblemente es un hecho, se beneficiaban y está bien, y lo defendían, y existía un discurso, un consenso hegemónico de que ese era el discurso aceptable. Ellos se identificaban como miembros de esta comunidad política, los políticos, funcionarios de la administración del agua, agricultores regantes, empresas de construcción, yo hubiera añadido también empresas hidroeléctricas, aunque ellos no los identificaban, ¿no? Y ellos decían que ya entonces se empezaba a percibir una cierta fisura en esta comunidad y hablaban ya de redes de política hidráulica, ¿no? Yo creo, sin embargo, que 20 años después, esa comunidad de política hidráulica, aunque efectivamente menos sólida, aunque hay nuevas voces, aunque hay nuevos discursos, aunque hay nuevas reclamaciones y hay flexibilización, y Juan y yo nos llevamos muy bien y hablamos y dialogamos en cosas que yo creo que nos podemos poner de acuerdo, sigue dominando los ámbitos de decisión sobre el agua, ¿no? La implementación de la Directiva Marco exigía nuevos objetivos en la política de aguas, nuevos procedimientos en la toma de decisiones, nuevas metodologías de planificación y gestión, pero yo creo que la transformación que exige la directiva todavía no se ha consolidado. Las inercias del pasado siguen muy vigentes y muy fuertes, ¿no? Y en concreto, voy a poner un par de ejemplos en cuanto a la participación de distintos intereses en las políticas públicas, que además estoy convencida porque en la mesa anterior yo creo que existe un gran consenso a este respecto en general, ¿no? En primer lugar, con respecto a la participación de distintos intereses, tenemos que, yo creo, diferenciar dos ámbitos: la participación funcional, lo que llamamos la participación funcional, y la participación orgánica. La participación funcional son aquellos procesos de participación pública que se han emprendido al calor de la directiva, acompañando los procesos de planificación hidrológica, y con mayor o menor acierto, con mayor o menor éxito, mejor o peor diseñados. Ahí ha tenido voz más o menos todo el mundo. En algunos sitios se han limitado a ser procesos de información pública, en otros sitios, como por ejemplo la Oficina de Planificación Hidrológica de Cantabria, o el CRANA en Navarra, o la Agencia Catalana del Agua en el primer plan, han sido verdaderos procesos deliberativos, de codecisión y de participación pública real, y además con mucha eficacia, por ejemplo, en procesos de concertación de caudales ecológicos en el Ter, donde realmente se han currado trabajar con los distintas mini hidráulica, que era el problema allí, ¿no? Llegar a acuerdos y luego lo hablamos. Pero ahí sí hizo, ¿no? Luego pues, cambió el poder político y se fue al garete todo el trabajo hecho, pero bueno, el trabajo se hizo. En otros sitios, como digo, no se ha hecho bien. El problema es que por un lado han estado estos procesos y luego está la participación orgánica, que son los órganos de participación, de gestión, de gobierno y de planificación de las confederaciones hidrográficas y los organismos de política, que siguen siendo exactamente igual que eran hace 100 años cuando se empezaron a configurar, y que siguen estando limitados a los usuarios económicos del agua, que por supuesto tienen que tener un asiento importante porque son fundamentales su cooperación